Bueno, y seguimos porque aquí no paramos ni un minuto. Llevamos todo el día repasando invitados. Tengo un poco la sensación de que me repito y voy diciendo que tenemos invitados bestiales que van llegando y van llegando. Y es así porque quien nos visita ahora también me parece que es una de aquellas sesiones para enmarcar. Hablábamos de pioneros y lo hacíamos con Ferran Soriano hace un par de horas o tres, en una sesión también para guardar. Pues bien, seguramente conocéis al invitado que nos visita y que va a ocupar un ratito este escenario. Él es Bernardo Hernández. Es un referente absoluto en el sector de la innovación, ya sea desde una posición más ejecutiva, internacional, en su carácter emprendedor, como inversor. Estuvo afincado en Silicon Valley hasta 2017, conoce perfectamente los distintos ecosistemas, las distintas necesidades. Seguramente diréis, bueno, ¿pero qué ha hecho? Bueno, fue cofundador de Idealista, al frente de Flickr, exdirector de marketing de Google, primero en España y luego al otro lado del charco, VP senior de producto de Yahoo, y como inversor tampoco tuvo mala vista porque, ya está aquí con nosotros, porque vio que había oportunidad en Twenty, en Wallapop, en Fiverr, en Verse, en Globo y en tantas otras. Así pues, yo creo que mejor os dejo con Bernardo Hernández, owner de Solon Ventures, porque creo que lo que los tiene que contar es mucho mejor que lo que... Muchas gracias. Gracias. Un placer estar hoy aquí con vosotros. Gracias. Este sitio tan chulo, la verdad. Es que venir a hablar aquí, o sea, es solo el sitio te pone. Que os voy a contar a vosotros que sois expertos casi todos de todo esto, ¿no? Pero durante los próximos 30 minutos me gustaría reflexionar con vosotros de cómo veo yo esto, ¿no? Hacía mucho tiempo que no estaba tan ilusionado y tan entusiasmado con todo esto de la tecnología, ¿no? A lo que me llevo dedicando 30 años. Esta mañana he visto una prueba de comunicación cuántica que hayáis escuchar, súper segura, óptica, con unos láseres, un emisor, un receptor, súper segura, trabajando mucha gente aquí en España y en Europa. Y cuando entiendes un poco lo que está sucediendo y lo pones todo junto, dices, joder, el momento que estamos viviendo, ¿no? Bueno, vamos a por ello. Me gustaría ponerlo en perspectiva, ¿no? Y para ponerlo en perspectiva, me gustaría hablar de números, ¿no? Resulta que si sumas la economía española y la portuguesa, la ibérica, te da 1,6 trillones de dólares, una cantidad bastante importante, 70 millones de personas, 500 años de historia, un montón de empresas, y resulta que es lo mismo que si miras la cotización en bolsas de empresa como Google, ¿no? Vamos a ver que esto... o sea, la economía española y la portuguesa, toda la ibérica, lo mismo que Google. Pero resulta que es una vez y media la economía, el valor en bolsa de Microsoft. Y casi 2 veces del valor en bolsa de una empresa como Apple. Y esto lo voy a pasar a mano porque no funciona nada. $3 trillones. Una sola empresa vale en bolsa el doble que la economía española y la portuguesa en su conjunto, ¿no? ¿Cómo es esto posible? Y esto lo hemos visto a lo largo de un montón de décadas, ¿no? Pero si lo vemos con más detalle, esto ha pasado a lo largo de toda la historia, ¿no? Desde que el hombre hace herramientas y las pone al uso de lo que fabrica, ha creado mucho valor en lo que hace. Pero nunca antes en la historia el hombre había podido trabajar con su músculo más importante, que en este caso es el cerebro, ¿no? A lo largo de la historia hemos hecho máquinas que nos ayudan con la producción, con el transporte, con la comunicación, pero nunca antes en la historia con nuestro cerebro, con nuestro músculo más importante que nuestro cerebro. Todo lo que nuestro cerebro procesa de alguna manera se puede almacenar en espacios cada vez más pequeños, se puede procesar y entender a velocidades cada vez más altas, se puede transportar a la velocidad de la luz y se puede acceder a cerca de cientos de millones de dispositivos en todo el planeta, ¿no? O sea, nuestro cerebro de repente explota y todos los límites físicos del proceso de la información quedan reemplazados por las máquinas que llevamos construyendo pues, decenas de millones de años, pero nunca con esta efectividad en cuanto a la información.
Y esto es algo que empezó con el primer ordenador, máquina de uso múltiple, hace 50 o 60 millones de años, ¿no? con la computación, con ese tratamiento de información. Pero es solo recientemente cuando esto está cristalizando de una manera que va realmente a revolucionar todo lo que ha supuesto la humanidad hasta ahora. Y yo, que llevo haciendo esto 30 años, estoy absolutamente entusiasmado y deseando tener 25 años en vez de 50 como tengo ahora, porque me encantaría volver a empezar desde cero, ¿no? Y la velocidad a la que esto sucede cada vez más rápido, ¿no? Aquí tenéis un gráfico de lo que han tardado cada una de estas empresas en llegar a 1 millón de usuarios. 3 años y medio, 2 años y medio, Twitter en 2, Facebook 10 meses, Spotify 5 meses, Instagram 2 meses, ChatGPT 5 días. Y en 2 meses consiguen 100 millones de usuarios y consiguieron en 6 meses 1,8 billones de usuarios. Nunca antes en la historia había sucedido esto con esta velocidad de una forma tan rápida. Y esto es algo que inexorablemente se ha repetido a lo largo de los últimos 70 años y se va a seguir repitiendo. La innovación tecnológica que aparece, si crea suficiente valor, se convierte en un éxito instantáneo cada vez más rápido. Y esto, que antes eran años, ahora son días y meses, creando un gap enorme entre los que tienen éxito y los que no tienen, y los que no lo tienen, entre los que entienden lo que está pasando y los que no entienden lo que está pasando, entre los que invierten en las ideas que funcionan y en las que no funcionan. Y esto, que anecdóticamente mola mucho, cuando creas empresas y cuando inviertes es muy relevante, porque cuando vayas a crear una empresa, asegúrate de que estás creando suficiente valor como para que la viralidad de esta regla de crecimiento instantáneo se cumple. Y si no se cumple, intenta acercarte a ella, porque casi todo lo que está teniendo éxito funciona de esta manera, ¿no? ¿Dónde estamos hoy? Hemos visto muchas cosas. Yo he visto muchas cosas en los 90, en los años 2000, en los 2010. En el año 2024, ¿dónde estamos hoy? Para mí, lo que acaba de empezar es un ejemplo muy claro de cómo está preparado el mundo para esta absoluta cristalización de las tecnologías digitales. Esta cristalización de que nuestros cerebros han quedado superados, interconectados, para poder crear algo, una forma de procesar información radicalmente distinta. Ya hay casi un 70% de la población mundial conectada a Internet. 70% de la población mundial con acceso a Internet. Casi el 30% del comercio mundial, internacional, es comercio de e-commerce, ¿no? Tenemos 1,8 con toda la crisis de las cripto, hay 1,7 trillones de dólares, el 10% del dinero, del valor que hay en oro, más el 15%, está todavía en criptos, ¿no? Y nos comunicamos instantáneamente muchísimo. El mundo es absolutamente digital y está preparado para que todo lo que pueda ser digital sea digital. Vosotros sois emprendedores, todos muy relacionados con las tecnologías, pero todavía yo hablo con muchas empresas que hablan de cuál es la estrategia digital, cómo hacemos. Absolutamente todo es digital, no tiene ningún sentido pensar en nada que no tenga una columna vertebral digital. Y la ola que acaba de empezar, muy a diferencia de las dos primeras, ¿no? En los años 70 hasta los 2000, donde se desarrollan las bases de la computación, la interacción de usuario, la primera Internet, las redes sociales, han estado construyendo los building blocks para generar algo que está absolutamente preparado para hacer cosas muy grandes y muy potentes utilizando esta nueva tecnología. Esta nueva ola que acaba de empezar está marcada a mi juicio, por 3 grandes innovaciones que tenemos que conocer y que ser expertos, porque van a marcar absolutamente todo lo que se está haciendo. Y habéis oído hablar mucho de ellas a lo largo del día de hoy, ¿no? Muy rápido, porque no quiero daros, y no tenemos tiempo, y habéis oído muchas ponencias acerca de esto, y quiero hablar de cómo emprender en todo esto, ¿no? Pero nadie pudo anticipar el éxito que en el último año ha tenido la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo de lo que se lleva hablando 40, 50 años. Nadie podía anticipar que lo que ha sucedido a lo largo del último año podía llegar tan rápido, ¿no? Desde el momento en el que los creadores de la inteligencia artificial descubren que a los ordenadores hay que dejar de darles órdenes para que repliquen actividades de la realidad,
y tenemos que dejar que los ordenadores aprendan. Eso es la inteligencia artificial. A través de redes neurales dejamos que los ordenadores aprendan y de ese aprendizaje están haciendo cosas muy parecidas a los seres humanos. Pero esto ha avanzado muy rápido. Esta es la primera fotografía de un gato que dentro de Google, con el equipo de los ingenieros de Toronto, se crea en el año 2013 de un gato sin haber visto nunca el ordenador lo que era un gato. Entonces, aprendiendo de lo que son un gato, esta es la primera imagen. Comparar esto con el Papa vestido de Balenciaga que vemos hoy por todas partes. Esto hace 10 años. Imaginar, hemos pasado de esto al Papa vestido de Balenciaga en 10 años, ¿no? Aparecen los transformers, la computación en paralelo, un paper muy importante que si alguno tiene curiosidad se llama Attention is all you need, y de ahí se desarrolla absolutamente todo lo que hemos visto, ¿no? Estamos rodeados de inteligencia artificial estrecha, que se llama. Hay 3 grandes tipos, ¿no? Esto es muy importante entenderlo porque solo desde el entendimiento de cómo se clasifica todo esto vas a poder elegir la que vas a utilizar, la que vas a desarrollar y cómo te afectan cada una de estas a lo que tú vas a poder querer hacer, ¿no? Estamos rodeados desde muchos puntos de vista. La semana pasada DeepMind, os lo recomiendo, este paper, ha hecho un esfuerzo académico, pero yo creo que muy exhaustivo en clasificar los distintos tipos de inteligencia artificial. La estrecha y la general, no hablamos de la ciencia ficción de la superinteligencia, y dentro de cada uno de ellos 5 niveles clasificando, a mi juicio, de una forma bastante estructurada, los diferentes tipos de inteligencia artificial y dando un poco de orden a todo lo que se está produciendo. Esto tiene una semana, de la semana pasada, y os lo recomiendo, ¿no? Estamos rodeados. Los anuncios de Instagram utilizan inteligencia artificial. Cuando parecen que es magia que te está escuchando el anuncio, no, te está escuchando el teléfono. Están triangulando muchísima información desde quiénes son tus amigos, dónde estás, qué es lo que has hecho en su plataforma, lo triangulan, le aplican modelos predictivos de inteligencia artificial y te dan un anuncio que parece que te está escuchando. Todo eso es inteligencia artificial que se está utilizando desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando interaccionas con la voz, coches que se conducen solos, esto es una realidad. Os pido que vayáis a San Francisco y que lo veáis y que lo utilicéis. Son Ubers que podéis pedir sin que nadie esté conduciendo. Y esto es nivel de conducción automática número 5, que está en 2 estados, en California, con mucha regulación, y en Arizona, donde te puedes pedir un Uber y cualquiera que haya estado en San Francisco recientemente lo habrá visto. Es Waymo, es un spin-off de Google, y esto es un ejemplo muy claro de inteligencia artificial aplicada a la conducción. En este caso, solo a la conducción. Y esto es lo característico de la inteligencia artificial estrecha, y es que es muy buena, pero aplicada a unos entornos muy definidos. En este caso, la robótica de simulación humana. De momento no hemos llegado a nada que nos pueda replicar lo que se ha venido a denominar la inteligencia la general, que es la misma efectividad de todas estas inteligencias artificiales estrechas en una plataforma amplia y genérica, como un Google al que le puedes pedir lo que sea, ¿no? Mucha gente especula que en OpenAI y en Google, pero sobre todo en OpenAI, han llegado ya, en ChatGPT 5, tiene ya esta inteligencia artificial genérica donde le puedes dar cualquier tipo de información. Yo creo que estamos muy cerca. Si habéis utilizado ChatGPT 4, estamos muy cerca de todo esto. Y esto nunca nadie podía haber intuido, como os decía antes, que podíamos haber llegado tan rápido. También os pido urgentemente que os hagáis expertos usuarios de todo esto. Que os apuntéis a ChatGPT 4 Plus, que os bajéis BARD, que utilicéis el extension de Gemini. Yo lo estaba utilizando durante los últimos días, el de BARD con Gemini en Google. Tengo 20 años de historia en Gmail. Tuve la suerte de abrirme una cuenta de Gmail muy al principio, entonces tengo casi 20 años de historia de mi correo electrónico. Le puedo hacer preguntas que cubran los 20 años de mis correos electrónicos, como ¿cómo suelo dejar las relaciones personales? ¿Cómo es el drama de mis rupturas emocionales? O dime cómo han sido mis viajes de vacaciones en mis últimos 20 años. El proceso de información que se está dando en este momento es absolutamente increíble, en tareas muy básicas, pero nunca antes en la historia se había procesado tanta información de una manera tan eficiente y nunca antes había estado al alcance de cualquiera.
Uno de los mensajes más importantes que os quiero dejar hoy es que la diferencia, debido a la velocidad a la que se está produciendo todo esto y debido a que nunca antes en la historia se habían generado cosas tan grandes en tan poco tiempo, la brecha entre los que entienden lo que está sucediendo y los que no lo entienden nunca había sido tan amplia. Y no vale con aproximaciones marginales. Te tienes, y ahora hablaremos mucho más de ello, te tienes que convertir en un experto. El gran desafío que están imponiendo las tecnologías tan avanzadas es que ya no vale con una aproximación anecdótica como usuario básico. Si realmente te quieres dedicar a esto, te tienes que aproximar cada vez más con una aproximación de experto. Y es una aproximación técnica de experto. Y lo bueno es que esto casi todo es gratis y está al alcance de todos nosotros. Y requiere un esfuerzo. Yo, os lo he dicho al principio, no había estudiado tanto nunca. Nunca le había dedicado tanto tiempo a estudiar, a probar, a pensar, a escribir, porque nunca antes se habían dado cambios tan importantes, de tanta magnitud, tan rápido. Y esto es muy importante a la hora de invertir y a la hora de montar empresas. Y se cumple de forma inexorable en todo lo nuevo que estoy viendo, ¿no? Alguien me preguntaba justo antes de empezar, ¿en qué estás metido? ¿Has hecho un montón de cosas? Digo, en nada. O sea, nunca antes, por suerte me lo puedo permitir, había estado mirando tantas cosas y dándome tanto tiempo para entender qué es lo que está pasando. Y es el mismo consejo que os doy a vosotros hasta que encontréis algo que realmente genere una experiencia de valor y una ventaja competitiva suficientemente clara, ¿no? Vamos a ver un montón de cosas nuevas apareciendo con una velocidad nunca antes vista. La inteligencia artificial nos va a permitir hacer un montón de tareas de forma masiva. Proceso de información, análisis, escritura de textos, creación de imágenes, análisis de gráficos. No razona bien todavía. Hay mucho error, hay mucha alucinación que todavía tiene que ser corregida. Y en cuanto a los reemplazos de los puestos de trabajo, cuidado con esto, porque se van a reemplazar los puestos más básicos, como el agricultor a finales del 19, principios del 20, o los de los carromatos de los caballos. Tareas muy básicas y muy definidas en cuanto a su scope. Pero nunca antes habían sido tan necesarias habilidades humanas intermedias, donde los programadores no van a desaparecer, al contrario, se van a hacer más útiles que nunca programadores que entiendan lo que con GitHub y con Copilot vas a poder hacer, cómo lo integras en el resto de tu infraestructura, ¿no? Todo esto va a llegar mucho más lento de lo que la gente piensa para tener un impacto importante y va a crear un montón de oportunidades para todos vosotros. La inteligencia artificial hace mucho, pero tiene un razonamiento limitado, no razona bien. No razona bien. Cuando intentas razonar con ChatGPT, no razona bien. Es como un primo muy tonto que hace cosas increíblemente rápidas, increíblemente potentes, pero el razonamiento está muy limitado y va a tardar en llegar porque el razonamiento es muy complicado. Las inversiones son ingentes. Lo estamos viendo todos, que las integraciones va a requerir de muchísimo presupuesto y de muchísima habilidad de cómo integrar lo que poco a poco va estando disponible, ¿no? El secreto van a ser las experiencias útiles y las creaciones de valores reales, ¿no? Yo hace un año estaba convencido de que nadie iba a desbancar a Google en la potencia de proceso de información. Y aparece una non-profit que se llama OpenAI y con solo la creación de un interface distinto, que es un chat conversacional, genera una amenaza a Google que ha puesto a Google en una situación bastante complicada desde muchos puntos de vista, sobre todo desde que Microsoft ha aprovechado el desarrollo de OpenAI, ¿no? La experiencia de usuario de la utilización de la tecnología muchas veces es casi tan importante como la tecnología en sí misma. Y es tecnología también. El iPhone se ha convertido en el ordenador más personal de los ordenadores personales cuando toda la tecnología del iPhone ya estaba disponible. Pero alguien en Apple supo integrarlo y crear una experiencia completamente distinta. La experiencia de usuario es tan tecnológica como la tecnología en sí misma, y es también tecnología, ¿no? Y aparecerá la regulación y pondrá límites inexorablemente. O sea que está sucediendo todo muy rápido,
pero no va a suceder como muchos están amenazando y como muchos están esperando que va a suceder. El segundo es el quantum computing. No voy a hablar mucho de esto, os han contado muchas cosas, solo decir que va mucho más allá del ordenador cuántico. Este ordenador necesita temperaturas muy bajas, de mucha estabilidad. No solo es el ordenador, hay muchas otras cosas. Hemos hablado de IBM. La capacidad computacional del ordenador cuántico lo va a transformar todo muchísimo más porque se van a poder procesar muchísimo más información y hacer muchas más cosas parecidas a los LLMs que nos llevarán a soluciones mucho más importantes también. Pero hay 4 cosas del quantum que a mí me gustan mucho y que ya han sido una realidad y que he estado 3 veces en San Francisco en el último trimestre, desde septiembre, y he visto aplicaciones reales increíbles de todo esto, ¿no? Post-quantum key cryptography. Toda la key criptografía, sobre todo de las grandes instituciones financieras, va a cambiar para hacerse muchísimo más segura y los grandes bancos ya están invirtiendo en todo esto. Y son algoritmos cuánticos que no utilizan un ordenador cuántico, sino que utilizan computación cuántica en cuanto al software, que lo hemos visto antes, en cuanto a nivel de los algoritmos. Comunicación cuántica mucho más rápida, mucho más segura. Se están desarrollando productos y servicios muy innovadores sin necesidad de un ordenador cuántico, sino aplicando algoritmos cuánticos y mecánica cuántica a la forma en la que los ordenadores trabajan y procesan la información. Sensores cuánticos. Hay unos sensores cuánticos que miden los campos magnéticos que están permitiendo que se hagan diagnósticos médicos a una fracción de una fracción y una fracción del coste, y que se estén creando GPS que no necesitan satélites, sino que utilizan el campo magnético de la Tierra. Un montón de oportunidades que van a salir de estos sensores que utilizan mecánica cuántica para el proceso de la información electromagnética de absolutamente todo lo que emite información electromagnética. El tercero, para acabar con estas grandes fronteras de innovación, los DLTs. Las criptos no están de moda, pero la tecnología que está detrás es absolutamente disruptiva. Tenemos aquí algún ejemplo de empresas que están utilizando esta maravillosa tecnología que está cogiendo toda esa capacidad de proceso de los algoritmos cuánticos más la inteligencia artificial y crear el mayor registro de la historia que va a establecer una relación muy segura y permanente entre un creador de una propiedad, ya sea intelectual, ya sea física, y su propietario. Eso es el blockchain, esos son los DLTs. Esto lo va a cambiar absolutamente todo y el día que esto esté regulado y el día que los abogados nos ayuden a que esto sea una realidad, esta tecnología va a ser mucho más potente que Internet en sí misma. El concepto del registro mercantil, del registro de la propiedad, de cualquier tipo de registro, de cualquier tipo de layer, está ya cambiando en muchos back office de muchos bancos, pero es que va a ser el backbone de la sociedad. Cuando los ordenadores estén perfectamente capacitados para tener la capacidad computacional de llevar todo esto y exista la seguridad jurídica de que esto esté regulado, que llegará en algún momento porque es inexorable como ha llegado muchas otras veces. El posicionamiento para entender todo esto desde el punto de vista de la tecnología es muy importante. Como tenemos poco tiempo, vamos a avanzar muy rápido, ¿no?, con los consejos que os quería dejar. Os he querido contar todas estas cosas porque el impacto de la disrupción tecnológica lo he vivido de primera mano a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Y es siempre lo mismo. Es alguien que hace algo que da dinero, queda reemplazado por un agente nuevo que llega y utiliza una tecnología nueva y que hace lo mismo de una manera más barata y más eficiente. Y esta regla de oro se cumple inexorablemente año tras año, industria tras industria. Y lo vi desde la creación de mi primera empresa, que os hablaré de ellas, ¿no? Y este principio de reintermediación. Las nuevas tecnologías no desintermedian, reintermedian. Sustituyen al malo, viejo e ineficiente por el nuevo, más ágil y más barato. Inexorablemente, siempre. Y si sois capaces de descubrir cómo esto se puede hacer de una manera escalable y con éxito en la industria a la que sea, acabaréis teniendo éxito, os dediquéis a lo que os dediquéis. Mi primera empresa idealista es lo que hizo, una forma de buscar casa mucho más eficiente, en vez de por anuncios por palabras,
150 campos, imagen, vídeo, y ahora no te puedes imaginar lo que era buscar casa hace 30 años, los que somos mayores nos acordamos, de que tenías que leerte esa poesía inmobiliaria de los anuncios por palabras en los periódicos, ¿no? Y lo hemos visto industria tras industria. ¿Quién busca viaje en una agencia de viajes? O quién todavía el taxi funciona en determinadas ciudades donde es todavía más difícil, pero cómo ha ayudado incluso empresas que tecnológicamente no es mucha innovación, un GPS con un chat, ¿no? Pero genera una experiencia de usuario completamente distinta, el retail. Hay mucha innovación tecnológica detrás de Amazon, con el dynamic pricing, con la logística, con el retorno. Siempre hay una ventaja técnica competitiva de alguien que entiende lo que la tecnología es capaz de hacer en la frontera de lo tecnológicamente disponible, lo hace de una forma más eficiente y reemplaza al antiguo que estaba perfectamente posicionado para hacer lo mismo, pero que no entendía lo que estaba pasando. Lo que ha hecho Amazon lo podía haber hecho perfectamente el Corte Inglés. ¿Por qué no lo han hecho? Porque no se enteraban. Porque los que tenían que tomar decisiones no entendían que el pricing tenía que ser competitivo, que el inventario tenía que ser único, que la logística tenía que funcionar de forma eficiente. Y para hacer eso necesitas tecnología. Tecnología bien hecha y tecnología buena, ¿no? Las telecomunicaciones, no me voy a enrollar mucho más, ¿no? La banca lo he vivido de primera mano, ¿no? Donde todas estas nuevas tecnologías van a quedar, van a generar experiencias absolutamente nuevas, ¿no? Uno de los CEOs más importantes de Estados Unidos, de los bancos más importantes, decía que su preocupación más importante es blockchain y que quiere cambiar el banco entero para que funcione en blockchain. No le culpo, ¿no? Para acabar, si todo esto está pasando en nuestro mundo, si estos cambios son enormes y nunca habían sucedido antes en la historia en esta magnitud y en esta velocidad, si yo tuviera que emprender y si tuviera que invertir, ¿cuáles son los 5 comunes denominadores que como emprendedor, como inversor y como ejecutivo yo he observado que se cumplen inexorablemente en los proyectos de éxito, ¿no? Elige un problema que sea suficientemente grande y que pueda llegar a valer miles de millones. Es casi el mismo esfuerzo el que tienes que poner haciendo una plataforma de comida rápida en Sevilla que creando Globo. Vete a por algo que tenga el potencial de tener cientos de millones de usuarios y miles de millones en ingresos. Elige bien el problema. Tu ventaja competitiva va a ser siempre técnica. Da igual lo que hagas, tienes que tener una muy buena tecnología detrás, mejor que la competencia, que funcione mejor y que genere una experiencia de usuario que te genere una ventaja competitiva frente a la competencia. Y eso, hoy por hoy, es siempre tecnológico. Necesitas a un ingeniero a tu lado si tú no lo eres. Necesitas ser un experto en tecnología. Todos esos ejemplos que os he puesto antes tenían por detrás una ventaja técnica, una ventaja competitiva fundamentalmente técnica. Menos hades y más ingenieros. Menos hades y más ingenieros. Sobre todo en el entorno español. Foco. Cuesta mucho decir que no. Y es probablemente lo más importante. Apple vale 3 trillones de dólares en bolsa, 3 trillones de dólares, con 7 líneas de producto. 7. Sony tiene 340, que vale 40 veces menos en bolsa, ¿no? Es más importante a lo que le dices que no que a lo que le dices que sí. Haz una cosa bien y no hagas la siguiente hasta que tengas tracción en esa. En esto de las startups, la mejor prueba es el mercado. Y hasta que no tengas un producto que la gente te lo quite de las manos o que tus usuarios estén recomendándolo sin que les tengas que pagar, sigue iterando, porque no has llegado. Foco en hacer algo que tenga inercia propia, orgánica, ventaja competitiva, suficiente como para generar un crecimiento exponencial, único y diferente del resto de la gente que está intentando hacer lo que tú haces, ¿no? Resiliencia y dinero. La gente habla mucho de pivotar, la gente habla mucho de iterar rápido, de equivocarse rápido. Para poder hacer eso, primero hay que tener la capacidad humana de poder hacerlo, de que te salga 20 veces mal y que a la siguiente te salga bien. Resiliencia. No vais a anticipar nunca la cantidad de cosas que van a salir mal. O sea, una de las verdades inexorables de emprender es que es mucho más difícil de lo que siempre pensaste, va a costar más dinero de lo que pensaste y va a requerir mucho más esfuerzo de lo que pensaste al principio, ¿no? Date suficiente
tiempo, el tiempo se compra con dinero, consigues suficiente financiación, olvídate de esas ronditas puente, vete a por una cantidad importante de financiación porque si no, no lo vas a poder hacer. Y más que nunca tienes que estar obsesionado y dedicado a esto. Es muy difícil hacer varias cosas al mismo tiempo. Algo que yo he observado en los emprendedores de éxito es lo enfermamente obsesivos que son. No hacen otra cosa. Están 24/7 dedicados desde que se levantan hasta por la noche. Es difícil que tengan pareja porque son insoportables, pero que están obsesionados en hacer todo esto. Y aquí lo voy a dejar. Iba a dejar más tiempo, pero yo creo que no tenemos. Yo creo que lo más importante del mensaje que os quería decir hoy es que lo que está pasando es muy gordo, que presenta oportunidades inmensas y enormes como yo nunca antes había visto, que busquéis una ventaja técnica competitiva que, puesto que lo que está sucediendo es muy complejo, va a requerir de muchísimas habilidades y muchísimo skill, que no paréis hasta que hayáis encontrado una forma en la que esto crezca de forma orgánica y de forma viral para poder cumplir estas 5 verdades y que intentéis descubrir cómo todo esto os afecta a vosotros, hagáis lo que hagáis. Os estéis dedicando a crear una empresa, a ser inversores o a ser ejecutivos de cualquier empresa. Al final es entender lo que está sucediendo y cómo eso afecta a lo que tú estás haciendo en el día a día. Gracias. Wow. So I was saying that this was going to be an amazing session, and I think we'll have to re-watch it and replay it afterwards.